Me demoré mucho con la presentación. Gente, ¿cómo andan? Confírmeme primero si se escucha todo bien. Eh, Voy a empezar mostrando los comentarios que han dejado ya. A ver, vamos a ver. Veamos. Ya hay gente que empezó a comentar antes del video. Zinedine. Go, ya preparé mi chaufita. Leslie, saludos desde Bolivia. ¿Cómo estás, Leslie? Rodrigo, de Costa Rica. Maguín, de Bolivia. Karina, de Argentina, saludos. Eduardo desde, no dice desde dónde es, Eduardo López. República Dominicana, Randy. Yo creo que sí están escuchando, ¿no? Déjenme leer los comentarios en tiempo real. Ya, sí se está escuchando bien, perfecto. Marco de Bolivia, ¿qué tal? Guillermo de Perú, ¿cómo estás, Guillermo? Un crack, Guillermo. Richard, has llegado a tiempo, por fin. Ecuador, Julio. Walter. Brian, ¿quién es Brian? No sé, ¿qué hace Brian aquí? Mentira, Brian. Brian de Ecuador, un saludo. Hernán, ¿qué tal? Hermán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Joao de Ecuador. Ah, de todos los países, ¿sabes? Se escucha bien, entonces. Mohamed from Algeria. Hello. Bruno, ¿qué tal? México. Listo, people. Ok, a ver, vamos a ver cómo está la gente. Más o menos conectados. Si pueden, compartan el link del tweet para ver. El día de hoy lo que vamos a tratar es, vamos a hacer un refactor usando Flutter Block. ¿Por qué nace esta idea? ¿Por qué vamos a hacer esto? Lo que pasa es que si ustedes han visto uno de mis videos o un grupo de videos en el cual hago una aplicación de chat que se llama FluChat, lo pueden ver eso en el link de la descripción de este live. Ahí lo he dejado, FluChat App Playlist, ahí está. Eh, Ahí, les soy sincero, agarré la documentación de Flutterblock, el README, y ya está, a implementarlo con Flutterblock porque la gente pedía Flutterblock. Pero eh, la aplicación funciona, está bien, todo bien, gestiona el estado, muestra, refresca, todo bien. Pero por ahí, Marco me dice, Marcos Sevilla, de Nicaragua, me dice, oye, pero podemos aplicar mejores prácticas aquí, las mejores prácticas de Flutterblock. Y le digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos en vivo entonces? Y por eso salió ese live. Entonces, ya que les mencioné a Marco Sevilla, él es el invitado del día de hoy, el que va a hacer este refactor en vivo. Previamente les va a dar una explicación de lo que es Flutterblock para los que no conocen, pero muy breve. Más vamos a ver Flutterblock en la práctica. ¿Y por qué Marco Sevilla? Bueno, Marcos trabaja como ingeniero en Very Good Ventures. Es una de las empresas pioneras en el desarrollo de Flutter. Ha hecho proyectos para Google, Very Good Ventures. Y bueno, otra de las noticias que la puse ahí en la descripción, el compañero de trabajo de Marcos es Félix Angelov. Félix Angelov es el creador de Flutterblock, así que Marcos nos va a dar las prácticas 100% efectivas para usar Flutterblock. Así que para los que están usando Flutterblock, esto les va a ayudar muchísimo y para los que no también. Y para los que lo usan mal como yo, también. Entonces, ahora sí, voy a presentar aquí, a ver, vamos con unos últimos saludos. Enzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enzo de Perú. Eh, Brian se va. Saludos de Costa Rica, ¿qué tal? ¿Se puede aplicar patrones de diseño? Claro, claro que sí, ¿no? Igual que cualquier lenguaje. En Dart. Ajá. Rodrigo, ¿qué tal? La camiseta de Stream Builder de Flutter. No es Stream Builder, es Stream de la empresa Stream.io. Ahora sí, les presento al invitado del día de hoy, Marcos Sevilla, desde Nicaragua. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿todo bien? ¿Cómo vas? ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Eh, ¿Estás en Nicaragua o estás en Estados Unidos, en Chicago? no, ya quisiera. Estoy en Nicaragua. Todavía. Sí, sí, sí. Aquí todo bien. Marcos, ¿todo bien? Sí, Cuéntanos, ¿por qué? ¿Es verdad lo que dije de la idea, así, cómo nació la idea de hacer esto en vivo? sí, sí. De hecho, un repo que ahí yo estuve chequeando y realmente está bastante bien. Pero sí creo que hay muchas cosas de las que igual tal vez no son tanto como así como de blog en general, sino que muy buenas prácticas como de organización, ya cosas que nosotros incluso en BGB hacemos así propiamente, pero sí, hay bastantes cosas ahí que se pueden implementar de una mejor manera, que nosotros incluso pues con, así con estar haciendo varios proyectos,
hemos visto formas de pues, estar mejorando la estructura y pues sí son bastante aplicables pues, en lo que vamos a hacer hoy. Genial, genial, Marcos. Y sí, porque hay muchas personas que tienen esa duda, ¿no? O sea, muchas personas usan Flutter Block y quieren saber si en verdad lo están usando bien o cuáles serían las mejores prácticas para poder usar Flutter Block. Entonces, qué bueno que te tengamos aquí ahora en el en vivo y que vas a hacer el refactor en vivo. No va a agarrar un screenshot y va a poner y va a decir esto es así como se va a hacer, sino lo va a hacer en vivo poco a poco. No todo, obviamente, porque la aplicación no es tan corta, Sí. pero igual no queremos alargar mucho este live, ¿no? Pero bueno, adelante, Marco. Dale con la presentación. Ok. Bueno, aquí Diego me dijo que primero que nada hiciera así una breve intro, pero más o menos él estuvo hablando. Soy ingeniero en Very Good Ventures. Ya Diego ahí hizo la intro de qué hacemos y más o menos con quiénes trabajo. Además de eso, soy coorganizador en el GDG Managua. Y pues fundé y organicé la comunidad Flutter en Nicaragua. Organizo, ¿verdad? No organicé, todavía lo organizo. Y bueno, si quieren así como contactarme o estar viendo código que hago, ese es mi GitHub, mi Medium y mi dev.to. Es Marco Sevilla y mi Twitter es igual, solo que con una J en medio. También tengo un canal de YouTube con mi mejor amigo Elian, donde hacemos videos más que nada. Nos gusta bastante el tema de arquitectura en aplicaciones. Entonces, ahí lo pueden chequear si les parece. Y bueno, no perdamos mucho tiempo en eso. Quería así como explicar un poquito de los conceptos básicos de Block, para que más o menos entiendan lo que vamos a hacer y parte de por qué este refactor. Primero que nada tenemos Qubit, que es una clase que se incluyó en las versiones más recientes de Block. Fue un paquete pues, que nació por su parte, así como para hacer una versión más pequeña de Block, algo más fácil de implementar, porque si hay algunos conceptos que son un poco difíciles de repente de asimilar. De hecho, a mí me costó bastante al inicio adaptarme pues, al paradigma o a la forma de hacer las cosas en Block. Pero básicamente Qubit lo que nos dice es que nosotros tenemos una clase, que en este caso es el Qubit, y el Qubit se relaciona con el UI de tal manera que el UI le pasa funciones y esas funciones llevarán parámetros, por ejemplo, que el Qubit procesa, y aparte de esas funciones, el Qubit viene y genera un estado. Entonces, ese estado es el que nosotros emitimos y al que reaccionamos en el UI. Entonces, eso es más o menos el Qubit. Si quieren así como ver un poco de cómo son los estados en el Qubit, más o menos esta es la implementación. Tenemos usualmente una clase abstracta que define así como los estados de un feature en específico. A nosotros en BGB nos gusta así como tenerlo por features todo. Entonces, básicamente, si tiene un feature, por ejemplo, de payment en alguna aplicación, el Qubit sería payment Qubit y sería payment state. Y de ahí sacan todos los estados posibles, que usualmente tenemos 4. Así que esa es como la implementación más minimalista. Un estado inicial, un estado en progreso, un estado de falla y un estado de éxito. Entonces, vamos a Block rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre un Block y un Qubit? Primeramente, que el Block ya no ocupa funciones, sino que ocupa eventos. Entonces, el Block tiene un método que se llama add, y add básicamente lo que hace es que incluye un nuevo evento en el Block. Y este evento, nosotros reaccionamos a él dentro del Block y emitimos un estado. Muy parecido a lo que hace el Qubit, pero con eventos, que son otro tipo de clases. ¿Y por qué lo hace de esa manera Block y por qué no usa funciones simplemente? Porque usualmente nosotros tenemos muchas cosas que manejar, muchas variables, y de repente tal vez en una sola función nos puede quedar larguísima con un montón de parámetros. Entonces sale mucho más fácil hacer una clase con todas las propiedades que nosotros vayamos a usar y la pasamos al Block para que reaccione a ella. Y eso es lo que viene siendo el evento.
Entonces, veámoslo de esa manera. Si tienen así como conceptos, por ejemplo, de que una máquina de estado, Block funciona como una máquina de estado. Simplemente recibe un input y saca un output específico basado en eso. Y este es más o menos cómo se vería un evento. Con nomenclatura, más o menos lo que se busca es que en los eventos vengan en pasado, así como que algo que pasó, tipo, empezó tal acción y dentro de eso vienen las propiedades, ¿verdad? E igual que los estados, se vienen de una clase abstracta, pues, principal. Entonces, viéndolo ya un poco más en código, aquí voy a abrir un feature que ya estuve tocando un poco. Este feature antes Diego lo tenía como un qubit y yo le estoy haciendo un poco de refactor así como para tenerlo un poquito más familiar. Y más o menos eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir poniendo el simulador para mientras. Y más o menos lo que se busca, por ejemplo, vamos a usar, por ejemplo, este qubit que tiene Diego, que me parece que no hay que hacerle ningún cambio. Este está muy bien implementado, de hecho. Entonces, no necesitamos hacer más que eso. Solo les quiero enseñar así como, por ejemplo. Una aclaración pequeña nada más para la gente que no entiende que el código que está viendo es del video que he puesto en la descripción, que es un Flutter chat que dicen FluChat, le llamamos, que dicen 3 videos. Es una aplicación con architecture, con inyección de dependencias. Está explicados en los 3 videos y ustedes ahora van a ver un refactor sobre eso. Y aprovechando que estás ahí, Marco, una consulta ahí. Estoy usando Enum ahí. Sí. ¿Sería igual que usar una clase abstracta con estados? Fíjate que eso depende. Realmente nosotros, y esta confesión en BGB también, nosotros casi no usamos qubit. Nos resulta mucho más fácil usar Block porque, pues, más que nada, qubit, digamos que pierde alguna de la funcionalidad de Block. Pierde, por ejemplo, la trazabilidad. Saber, por ejemplo, hay una clase que se llama Block Observer que te permite saber cuál es el evento que se está emitiendo, cuál es el estado actual y cuál va a ser el estado después de que se procese ese evento. Entonces, con ese tipo de herramientas, nosotros podemos tener mejor mapeadas las cosas que van a pasar en nuestro código. Pero también hay blocks que los tenemos con enums. ¿Qué es lo que pasa con los enums? Básicamente son estados, por así decirlo, primitivos, se podría decir, que no tienen ninguna propiedad, que no necesitamos saber mucho más de ellos, pues solo un estado que existe y simplemente tiene la descripción ya en su nombre, pues no tiene ninguna propiedad que venga por detrás. Entonces, básicamente se puede hacer y esto es fácilmente refactorizable, pues, porque es solo un enum. Pero sí, sí recomendaría, tal vez Qubit es más fácil de empezar con eso, pero sí recomendaría que empiecen a migrar a Block si tienen cosas en Qubit, porque a la larga les va a servir mucho más mientras vayan poniendo muchas más funcionalidad. Pero sí, o sea, Enum con Qubit es lo más básico y creo que pues, resuelve en muchos casos. De hecho, Qubit se puede usar cuando tus estados se pueden resumir en un simple Enum. Ese es un buen dato el que has dado. Si en BGB prefieren usar Block, entonces creo que la gente se va a ir por Block, ¿no? ¿Qué opina Félix de eso? Porque él creó Qubit. Bueno, es que Qubit, así como históricamente, fue como una solicitud de la comunidad. Entonces, Félix más que nada hizo eso para que fuera una forma más fácil de entrar a Block, porque siempre está la queja, ¿verdad? Como muy verboso, decían, ¿eh? Demasiado verboso, Sí, hay que escribir muchas clases y todo. Ah, bueno. exacto. Pero sí, más que nada así como para bajar un poquito la barrera de entrada. Pero sí, en los proyectos de nosotros creo que no hay ningún qubit, si no me equivoco. Pues no es como que lo he visto todo, ¿verdad? Por eso doy ahí espacio de error, pero sí, creo que no hay qubits. Entonces, bueno, básicamente lo que le iba a decir es que en este estado esto es demasiado básico, así como lo más minimalista y simple que puede ir, y está bien, eso no tiene nada de malo, sino que pues
solo para que vean cómo es más o menos la acción aquí. Hay un método que, como les decía, los qubits reaccionan a partir de funciones que nosotros mandamos. Y básicamente tenemos aquí nuestro método que va a un use case, en este caso, hace una operación y después de ese resultado, bueno, aquí es un booleano, entonces Diego tiene que, si el resultado es true, emita un existing user y ese es el estado que se pasa al UI. Entonces, nosotros reaccionaríamos en el UI a partir de este estado que tenemos acá. Y si no, que esto es normal también, que puede pasar un error, lo que se hace es que se emite o un estado de none o un estado de usuario nuevo que no se ha autenticado, no tiene cuenta todavía. Entonces, esa parte está sencilla, creo que es una buena intro, pero más o menos para que vean cómo se implementaría en un blog, sería más o menos de esta manera. En este caso tenemos algo distinto y no se asusten si ven más código. Sí es cierto que Block tiene algunas cosas más, pero también estamos intentando dentro de BGB que esta API sea un poco más amigable, pues, y que sea más fácil de digerir. Bueno, primero que nada, cuando ustedes usan Flutter Block, tienen que tener presente de que por detrás van a estar usando streams. Eso es un hecho y hay una nueva propuesta de que simplifiquemos un poquito más el API para que ya no se note que se ocupe stream por debajo y la pueden ir a chequear. Esa propuesta está pública en el repositorio de Flutter Block, pero más o menos así es como se vería cualquier repositorio que hayan visto recientemente que esté implementando Block. Aquí tenemos entonces nuestra clase del Block y extiende del Block, que recibe dos parámetros, básicamente. Recibe el tipo de evento que va a recibir y el tipo de estado que va a emitir. Entonces, acá tenemos dos dependencias que son dos repositorios. Bueno, un repositorio y un use case, que uno es el del image picker y el otro es el del profile sign-in. Y básicamente lo que hago acá es para mantener privadas las dos dependencias y que no sea como que, por ejemplo, instanciamos el blog y accedemos a una de las dependencias como que punto image picker repository y ahí se muere toda la inyección de dependencia. Básicamente es para eso. Entonces, bueno, nota, este repositorio no lo migré a Flutter 2, no tiene null safety, o sea, todo está previo a Flutter 2, porque eso ya era otro trabajo. Diciendo. Y sí, eso no es culpa de Marco, es de mi culpa que mis repositorios los tengo con Flutter 1.22, creo. Yo ya estoy en null safety para los proyectos de trabajo, pero ya los siguientes proyectos que saque van a ser con null safety. Sí, exacto. Sí, eso queda para otro refactor que haga Diego aquí en el canal. Entonces, bueno, centrándonos en la estructura del blog todavía, ya les expliqué lo de las dependencias, por qué se manejan de esa manera. También se tiene que emitir un estado inicial en el blog. Entonces, lo que hacemos acá es llamar a super, que es la superclase de blog, que va a recibir el primer estado que va a emitir nuestro blog y tiene que ser tipo profile verify state. Entonces, vamos a ir a esos estados para ver cuáles son. Nosotros tenemos la clase abstracta del profile verify state y vamos a decirle que va a ser cualquier estado de ese tipo el que se va a emitir. Y luego van a haber 4 posibilidades. Vamos a tener un estado inicial que va a ser con el que vamos a inicializar el blog, valga la redundancia. Vamos a tener un profile verify loading para decirle a nuestro UI que está cargando nuestro blog, que está ocupado en este momento y está trayéndonos alguna información. Y una vez que ya termina de cargar, vamos a tener 2 posibilidades. O todo salió bien, que eso significaría que el profile verify está loaded y tiene una propiedad que es un file dentro de eso. Y la otra opción es que todo salió mal y básicamente tenemos un error. Entonces está profile verify error para eso. Entonces, ya acá nosotros tenemos un método que tenemos que sobreescribir en nuestro blog
que se llama Map Event to State. Entonces, Map Event to State es básicamente agarrar todos los posibles eventos que hayan en el blog y hacer cada una de las posibles implementaciones de cómo vamos a reaccionar a partir de esos eventos. Entonces, en este caso, lo usual, y esta es una práctica que probablemente van a ver en muchos ejemplos de blog, es que nosotros chequeamos el evento y a partir de ese evento nosotros vamos a hacer un método privado que va a ocuparse de tener qué es lo que vamos a hacer a partir de ese evento. Entonces, la convención para hacer esto es usualmente, como este se llama Map Event to State, usualmente es map, reemplazamos el nombre del evento y después le ponemos to state. Entonces, como este evento se llama Chat Started, vamos a poner map Chat Started to State, ya que ese es el evento que tenemos. Y así con el otro que sería Image Picked. Vamos a ver esos eventos para que más o menos sepan qué es lo que hay ahí. Yo lo resumí en estos dos y aquí voy a solicitar ayuda de Diego porque no estoy seguro de cómo está esto por detrás, ¿verdad? Solo vi la capa del blog. Pero básicamente yo tengo el estado que pasa el nombre, que yo deduje que era el nombre único con el usuario que te gustaría empezar un chat. Así es, ¿no? ¿Estamos bien ahí? A ver, Profile Verify Event. Unique name of the user you want to chat. ¿Cómo se llamaba antes? Antes solo era un método que se llamaba como Start Chatting y recibía un nombre. Ah, entonces sí. Es cuando le das tap al usuario para que empieces un chat con él. Sí. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, como ven ahí, esa función solo se llama Start Chatting y recibió un string con el nombre, que eso está bien. Pero si nosotros lo vamos a hacer en blog y lo estamos haciendo con eventos, lo que nosotros vamos a hacer es una clase que encapsule todas las propiedades que va a recibir, que recibía pues, esa función, en este caso un nombre, y lo vamos a hacer una clase que es la que nosotros vamos a pasarle al blog. Y después tenemos esta que se llama ImagePicked, que no tenía ningún parámetro, entonces va vacía, simplemente un estado que tenemos que saber, disculpen, un evento que tenemos que saber qué pasó. Y como ven, los dos eventos van en pasado, pues si ahí tienen problemas con el inglés, estos dos están en pasado. Básicamente, un chat empezó y una imagen fue escogida. Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente, y aquí tal vez, aquí pongan atención porque probablemente se pierdan un poco por las funciones generadoras, streams, yield y toda esta parte. Básicamente, si nosotros queremos regresar un estado simple, nosotros solo tenemos que hacer un yield, no tenemos que hacer este yield con el asterisco o yield star, le decimos, sino que esto se hace porque nosotros en la función que estamos usando vamos a emitir un stream. Entonces, los blocks tienen streams por debajo y básicamente todos los estados que van emitiendo son un stream, una lista, ¿verdad? Una lista síncrona, básicamente, un stream. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya en la función donde nosotros nos encargamos de manejar el estado, nosotros venimos y empezamos, por ejemplo, acá. Yield es básicamente un return, pero en una función generadora, en un stream. Entonces, nosotros primero decimos, ok, antes de que empecé a buscar al usuario, nosotros vamos a poner que el blog está cargando. Después vamos a ir a traernos ese usuario y después vamos a emitir cuál es el archivo, que eso es básicamente lo que tenía el Profile Verifier Loaded. Y aquí usamos una propiedad del usuario que se llama image y este file recibe un path. Esta parte no estoy muy segura que está buena porque esto, pues más que nada fue así como un refactor sin saber cómo funcionaba el use case, pero igual vamos a ver qué pasa. Y lo otro que tenemos es que si pasa alguna excepción en todo esto que está pasando acá, si el use case falla, por ejemplo, vamos a decir que retorne un error.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este yield y este yield con estrella? Básicamente, acá en este yield ya estamos regresando el estado como tal. Entonces solo regresamos esto. Pero el yield con estrella lo que dice es que estamos regresando un stream. Por eso es que acá ven que dice stream profile verified state. Entonces, de esa manera, digamos que esta función, hasta que haga su último yield, no va a terminar de ejecutarse. Entonces, vamos a estar escuchando. Esta función no termina aquí, sino que vamos a estar escuchando qué es lo que va emitiendo. Entonces, primero va a emitir un estado de loading, después va a hacer su operación asíncrona y después va a emitir como tal el último estado, que puede ser o de success o de error. Y básicamente es lo mismo con la otra imagen. Se hace lo mismo, se pone en carga, se va a buscar a la operación asíncrona y se le pasa el archivo que te da el image. Y si no, emite un error. Entonces, eso es básicamente el blog. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Hay varias preguntas, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo mantienes el estado? Imagínate que una pantalla, por ejemplo, creo que en esa hay Sí. una donde cargas imagen, ¿no? Justamente Profile Verified Loaded. Estás como que seleccionando del picker una imagen y luego está refrescando la UI para mostrarla, ¿no? ¿Qué pasa si tenías ahí como que datos cargados del usuario? Si esto estás mandando un nuevo state con solamente la imagen, ¿qué pasó con la otra data del usuario? ¿Dónde la persistes? Ok, eso depende. Es básicamente una decisión de diseño, porque digamos que, no sé, en este caso, por ejemplo, solo hay una imagen. O sea, ese es el único dato que tenemos. Entonces, o la imagen está en nula o la imagen existe. Esas son las dos posibilidades. Pero si ya tuviéramos más cosas, básicamente tendríamos, si solo queremos cambiar una pequeña parte, siempre nosotros tenemos acceso al evento. Entonces, en el evento nosotros podemos manipular data. Por ejemplo, no sé, tal vez hay un método, por decir algo, que nos va a emitir otra variable aquí, no sé, tal vez el user, por ejemplo. Y tal vez el user lo tenemos de un estado anterior. Entonces lo que hacemos es que cuando tenemos ese estado anterior, se lo pasamos al evento y lo tomamos del evento y lo podemos emitir en la misma función. No sé si eso más o menos contesta la pregunta. Justo Diego Padilla preguntaba sobre, le cuesta un poco entender el estado con varias clases y lo que hace es que solo en una que es inmutable y le hace un método copy with, pero no sabe si Sí. está bien. Eso, pues no se puede decir así como que es mala práctica, pero yo diría pues que no es recomendable, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay varias clases? Por ejemplo, si yo tengo una clase de estado, uy, aquí se me pegó un poco. Ok, si yo tengo una clase de estado, yo no tengo que chequear loading is true, por ejemplo, o no tengo que chequear loading is null, por decir otra cosa. Básicamente yo reacciono a partir de mi estado y cuando ya vean cómo lo implementamos en el UI, creo que va a ser mucho más claro. Pero lo que beneficia tener estos estados así por clase es que ya sabemos qué es lo que tenemos en cada uno de los estados posibles. Entonces, ya sabemos que en initial no hay archivo, no hay imagen, porque todo está inicializado y no ha cargado nada. En loading sabemos que tampoco hay imagen porque también la está trayendo en ese momento. Y en loaded ya sabemos que hay un archivo, entonces ya hay imagen y ya podemos utilizar la imagen chequeando este estado específico. Y ya sabemos que en error tampoco tenemos imagen, entonces es un poco más como separar cada cosa para saber en qué instancia estamos de nuestro blog, o sea, cuál es el momento específico donde tenemos eso. Y sí, yo lo consideraría no mala práctica tenerlo todo en una sola clase inmutable, pero sí diría que una mejor práctica sería tenerlo todo ya particionado, se podría decir. No sé si había otra. Perdón, estaba mute. Otra pregunta de Diego es que pregunta si que no block estaba encima de Qubit o son completamente separados. Eso, sí, eso
hubo un momento en el que sí, pero eso, digamos que era un poco más difícil hacer como la separación, ¿verdad? De los dos. Y básicamente al final se hizo una clase base, que de hecho se llama, si no me equivoco, Block Base. Bueno, aquí, de hecho, esta es una versión vieja de Block. Creo que esta es como la 6. Y en la 6, efectivamente, Block extendía de Qubit. Pero ya en las versiones 7, todo se cambió para que ambas extiendan de Block Base y de esa manera puedan compartir mejor, porque habían unos métodos que simplemente se podían estar implementando en Block y básicamente ese fue el cambio que hubo. Pero sí, ya Qubit, no es así. Qubit está dentro del package block, ¿no? Sí, O sea, se sí, puede usar un proyecto Dart sin problemas, que no sea Flutter. sí, sí se Ah, puede. perfecto. Sí, ok. ¿Hay ¿Qué más? ¿En qué alguna otra? influye? Jake pregunta sobre en qué influye poner el método props en las clases que no tiene variables. ¿Se puede obviar ese método? Eso, hay dos formas de hacerlo. Eh, si la clase padre de esta no implementa props, esto se tiene que hacer sí o sí, se tiene que sobreescribir en alguno de los hijos. Pero si nosotros, por ejemplo, y esto así se pone por defecto, si nosotros hacemos el override en la clase abstracta, ya no tenemos que hacerlo en la clase hija. Pero usualmente van a querer hacerlo acá. Ahí van a ver cuando les toque hacer testing, por ejemplo, de Block, pasa algo curioso que si ustedes ponen esto en la clase abstracta y se les va a pedir que testeen en la clase abstracta y eso pues es un poco más complicado porque la clase abstracta no se puede instanciar. Entonces, la cosa es tenerlo aquí siempre porque estas son las clases que sí se pueden, sí se les puede hacer testing. Entonces ya desde una perspectiva así, pues de pruebas de la aplicación, es mejor tenerlo acá. Ok. ¿Qué más? Hay algunas preguntas, pero respecto a cuál es el State Manager favorito, pero yo creo que eso ya sería otro video que puedo hacerlo, porque estamos centrándonos ahora en el refactor de Block. Sí, A ver, dale, Marco, continúa. ok, genial. Entonces vamos a ver ahora el UI, a ver qué tal. Ok, entonces, bueno, creo que esto acá le falta un const o algo así. Sí. Ok, entonces acá yo hice un cambio en el repositorio de Diego que es así como una página que tenemos en BGB y también lo van a ver, por ejemplo, en Very Good CLI, por ejemplo, que por cierto, salió una nueva versión por si la quieren chequear. Ya incorporamos así como paquetes de Flutter y paquetes de Block, paquetes de Flutter y paquetes de Dart en templates, entonces si quieren chequear también pueden ver eso. Pero básicamente lo que nosotros hacemos usualmente es que si queremos tener un blog, por ejemplo, solo para una pantalla en específico, nosotros hacemos un feature de la pantalla, o sea, hacemos un page y dentro del page es que nosotros creamos nuestro blog o nuestros blogs, dependiendo si vamos a usar uno o más. Y ya dentro de eso, nosotros creamos un view. Y básicamente el view es lo que nosotros utilizamos ya para poner el UI como tal, ya que aquí es básicamente una inyección de dependencias. Como pueden ver acá, estos Diego los tenía antes como repository provider, que es un provider básico realmente, o sea, no tiene más ciencia eso. Y simplemente acá lo busco con el context, que esto ya Diego lo estaba haciendo. Y simplemente les especifico cuál es el tipo para que lo encuentren. Y a partir de eso yo construyo mi blog. Entonces ya en el view yo hago lo siguiente. En este caso tenemos uno de los widgets más comunes de Flutter Block, que es Block Consumer.
Básicamente hay dos widgets unidos en este solo. Uno es Block Builder y el otro es Block Listener. Block Listener escucha el block que se le especifique. En este caso, escucharía Verify Block, que esto, buena práctica, siempre especificar los tipos, porque si no les va a salir que no lo encuentra o algo así. Porque pues block ocupa Floral Block, básicamente ocupa provider por atrás, entonces les va a salir ese error. Y bueno, después la otra parte que tiene es Builder. Listener no construye nada de UI, solo escucha cuál es el estado actual. Si van a hacer algo de UI, ya sería Builder, que Builder sí construye algo a partir del UI que se le pasa. En este caso, Diego tenía un widget que se llama Loading View, y Loading View tiene una propiedad que se llama isLoading. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Básicamente ocupo el state para pasarle que si profile, verify, isLoading. Y básicamente, esa es la forma de hacer eso. Marco, dicen que por ratos yo también te siento un poco entrecortado, por ratos. Es como que random. No sé si es por Ok. ahí. Sí, debe Algo está estar pasando con pesado tu con el conexión. stream. Sí, sí. Pero por ratos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora te escucho bien. Pero dale. Ok, ok. Otra pregunta que hicieron es que si al final vas a mostrar un unit test con Block. Eh, ¿O no lo dirás? creo ¿No? que, Para la segunda bueno, parte. puedo hacerlo, pero no sé si nos da tiempo. Eso. Sí, Vemos, pues eso es si lo no, que me ya lo preocupa. agendamos para la segunda. Full testing con Block. Sí, sí. Dale, dale. Ok, genial. Sí, entonces básicamente aquí le paso esa validación, pues si el estado está cargando. Y eso para no cambiar mucho la vista. Pero aquí hay otra forma que es más o menos como se haría, que ya este avatar image. Entonces, avatar image ocupa solamente Block Builder, y lo que tiene acá, en este caso, podemos ver cómo es que se le añade un evento al block. En este caso, nosotros tenemos context.read, profile verify block, y después ocupamos el método add. Y con el método add lo que hacemos es pasarle algún evento, que en este caso es el que teníamos de image picked. Entonces, después para eso, lo que intentamos es que si se preguntan por qué este block builder no está a nivel del avatar image view, es porque lo que buscamos con el block builder, como es un widget stateful y que va a hacer que se reconstruya el UI, lo que buscamos es que esté lo más cerca del widget más hojas, se podría decir. No sé si consideramos el árbol de widgets, tenemos los widgets que ya son más cercanos pues, a la hoja, a la parte más cercana del árbol. Entonces, lo que buscamos es que esté lo más cercano posible de esa manera para que solo tenga que reconstruir lo que sea necesario, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es, el block builder nos provee con el estado y lo único que hacemos es chequear cuál es el estado que está. Entonces, aquí viene lo que les estaba diciendo de lo de las clases. Si nosotros ya sabemos que este profile verify está cargado, nosotros sabemos que ese estado tiene un archivo y ese es el archivo que nosotros vamos a mostrar acá. Entonces, para eso nosotros hacemos lo de las clases y separarlo todo y tenemos el if. Entonces, no tenemos que chequear si este file es nulo, no tenemos que chequear nada de eso. Entonces, para eso es más que nada. Y si no, acá no tenemos que poner un else porque aquí hay un return y ya todo lo que se ejecute aquí ya no va a seguir acá si este estado es loaded. Entonces, por defecto, los otros estados todos regresarían a este icon. Entonces, esa es la forma más o menos como se construye UI con Block. Se chequea el tipo de estado, se construye, si hay que construir algún widget a partir de ese estado y se regresan cualquier otro widget a partir de los estados restantes. Igual con este Home Hero pasa algo parecido. No, aquí solo es emisión de un evento. Pero básicamente pueden ver acá, por ejemplo, Home Hero recibe un name, que de hecho es un text editing controller que hay por acá. Ajá, acá está.
Entonces le pasamos el controller.text y ahí ya tenemos el name que recibimos acá. Entonces, cada vez que se presiona este botón, vamos a decirle que empiece un chat. Es decir, le vamos a añadir el evento de chat started y ahí le vamos a mandar el name, que es la propiedad que tiene ese chat. Entonces, así es más o menos como utilizamos Block en un UI. Y ahorita estaba viendo que creo que este proyecto, si lo tenías con 1.22, no tiene para web, ¿verdad? Porque ahorita estaba como fallándome mi simulador. No, no tiene. Sí, bueno, voy a chequear por acá. No sé si hay preguntas para mientras, a ver si levanta esto. Yo justo acabo de poner una pregunta que la voy a publicar ahí para que todos vean. Y es una duda que todos tienen, ¿no? Y yo tampoco no sé, pero yo la uso en el blog, pero quizás hay razones por las que estas cosas deberían estar en el widget, no sé. El Text Editing Controller, el Page Controlling, esas cosas que sirven para controlar, digamos, el Page View o el Text Field. ¿Dónde lo usan en BGB? ¿Dentro del blog o dentro del widget? Sí, bueno, eso yo desde antes de estar en BGB lo usaba siempre en el widget. ¿Por qué? Porque me parece que la lógica del UI siempre debería estar en el UI y básicamente esa es la razón. Como es una clase que te permite... no me está corriendo esto. Ok, si es una clase que te permite estar con el... que te permite manejar lógica de UI, para mí siempre debe estar en el widget. Y yo de hecho tengo una regla que creo que no la puedo decir así como es una regla que tenemos en BGB, pero es una práctica que así como que me ha ayudado a decidir dónde poner cada cosa en mi UI. Y es básicamente, si tiene context, dejarlo en el UI. Esa es mi práctica. Y tal vez los que usan GetX ahí quedan un poco confundidos, pero sí, esa es mi sugerencia. Siempre si algo ocupa context, eso significa que va ligado a los widgets, y si va ligado a los widgets, va para UI. Entonces, esa es la Pero razón. el Text Editing Controller no usa context, ¿o sí? No usa context, pero es parte de Flutter como los widgets. Ujú. Sí, Porque acá viene de widgets, entonces más o menos esa es como mi regla. Si va con es un, context o viene de los widgets, va en el UI. es un value notifier, el Text Editing Controller, ¿no? Es como si fuera un change notifier, igual con el Page Controller. Ah, Y sí. bueno, sí, no sé, es como que hay una regla entonces o no para eso. Es como, o es preferencia, a preferencia, no sé, de cada uno. ¿Cómo lo ves? Realmente, si te soy sincero, a mí nunca me han dicho así como nosotros lo hacemos de esta manera, tenés que hacerlo de esta manera, pero así como preferencia personal, lo ocupo en el UI. Dale. Bueno, Jake, quiere saber un poco más de BGB. ¿Qué tipo de generación de código utilizan para la librería de Block? Generación de código, No usa, creo, ¿no? ¿O sí? bueno, es que realmente, aquí siendo muy sincero, estamos en contra de generar código, sobre todo porque de repente se vuelve un poco difícil de mantener el código y hay algunas herramientas como que te quitan bastante control sobre el código una vez que lo estás generando. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes, diría yo, de esto es Equatable, comparado con herramientas, por ejemplo, como Freeze, que Freeze hace lo mismo y un poco más, pero es con código generado y tenés que correr el build runner y toda esa parte. Entonces, básicamente, nosotros casi no generamos código. Creo que la única cosa con la que generamos código es con Mason, y ya sería otro tipo de código generado, ya son como templates. Entonces, sí, casi no usamos realmente. Yo también odio la generación de código, pero en el proyecto donde estoy le tuvieron que agregar para los modelos, para el parsing de JSON y todo eso. Pero sí, también odio Ah, la bueno, generación de código. sí, hablando de eso sí usamos JSON Serializable, ese sí.
Entonces, sí, supondría que sí hay generación de código, pero son en paquetes así como muy puntuales para una funcionalidad en específico. No es como algo que te da todo, no tenemos eso. Sobre las Sealed Classes, pregunta Jake también. ¿Utilizan en BGB? Eh, no sé si pueda decir eso, no sé si puedo decir eso, A ver, si no se pero puede, no hay problema. sí, sí. No quiero Bueno, meterte en problema. sí, sí, o sea, hay proyectos, hay proyectos. O sea, hay proyectos que sí, hay proyectos que no, depende de quién lo hace, depende de quién lo hace porque somos pues varios, entonces no es como que está totalmente estandarizado. Pero sí, hay algunos que sí, hay algunos que no, depende de la persona. Si hay una buena razón para usarlo, se ocupan. Dale. Ok, Leslie, vuelve a sí, saludar. aquí, Saludos, Leslie. sí, aquí creo que tengo ¿Te un está saliendo pequeño error? problema con el simulador. Sí, es que el simulador me está dando problemas. No sé si te parece que que te pase el branch y tal vez, no sé si tal vez lo podrías correr. Ya. Voy a Sí, desempolvar no, ese proyecto. sí. Ah, Si no lo tenés descargado, te puedo pasar el fork que hice. sí lo tengo en mi... ya no existe. A ver. Sí, sí, ¿Qué error te yo está sí tengo saliendo? algunos que he hecho, ya no tengo. Pero sí, esto creo que con iOS Ah, pero está tienes iOS, como... ¿no? Sí, el problema de iOS es que yo tengo Flutter 2, entonces ya lo estaba usando como... Con Android sí está sirviendo, pero con iOS sí está con un poco más... ¿Qué? ¿Te sale errores? con más errores, sí. ¿Qué errores te puede salir si el proyecto está, no está con Flutter 2, ¿no? Sí, pero yo tengo Flutter 2, entonces no sé si... En Android no me dio problema, por eso lo estaba haciendo con Android, pero acá en iOS sí. No creo que te dé problemas, ¿ah? Porque yo he corrido mis proyectos, ahorita tengo Flutter 2.2 y puedo correr los proyectos Ujú. antiguos. Vamos a ver, Fe. A ver si hay más Vamos a preguntas. probar. Vamos a probar. Em, ¿Qué otras preguntas pueden haber? Entonces, ya dijiste que BGB prefiere block en lugar de qubit. Sí, Ese es un buen dato. Uf, te salió error. Dale un Flutter clean, a ver. a ver acá. Sí, creo que es más como un error como de configuración del proyecto. O vamos a ver, dice Win32. Una de las preguntas que hicieron también Qué es, extraño. ¿se puede compartir blocks? Eh, sí, la respuesta corta es sí. Eh, ¿Se debe o no? no es así como, bueno, sí, sí se puede. La recomendación sería más que nada crear, igual como le enseñé el ejemplo, por ejemplo, de la inyección de dependencia, más o menos es de esa misma forma que se hace. Entonces, digamos que igual esta parte se pasa la instancia, ¿verdad? Del blog, y lo que se hace es crear una suscripción al stream de esa instancia. Esa es la ventaja que da Blog, por ejemplo, con respecto a Change Notifier, por decir algo, o cualquier otra clase que no sea así como reactiva. Porque lo que podemos es, ya que Blog maneja un stream por debajo, podemos crear una suscripción a ese stream y ya tenemos todo un flujo de datos que nos pasa todo lo que está pasando. De hecho, hay una parte en la documentación de Blog, si no me equivoco, es en la parte de arquitectura. Si se llama la parte de arquitectura, hay una parte que dice por acá, block-to-block communication. Entonces acá más o Sí. menos sería de esta manera. Ujú. Básicamente sería
una dependencia del otro blog, crear la suscripción como tal al stream del otro blog, y se le pasa por acá en el constructor y se crea un listen, así como cualquier otro stream. Esa sería la Ahí forma. escucho el estado. Eso a nivel de blog. Sí. ¿Y podrías escucharlo también a nivel de widget? A nivel de widget, ¿te referías así como...? O sea, si haces el listen en el widget. Pero no Sí se deberías, ¿no? Porque estás puede. escuchando el estado y Sí, puedes emitir un valor, ¿no? sí. Puedes emitir un evento. Un state, Sí, es perdón. que ¿Qué emites? Un state. exacto, ya con el block builder es básicamente esa parte, entonces no habría problema con eso. Veo que esto Yo estoy intentando parece que correr es algo de ahora. CocoaPods. Capaz son los CocoaPods de Firebase, creo que he escuchado que no Marcos, son muy buenos con Flores. Marcos tiene la MacBook, la M1, así que Sí, de hecho, creo que hay muchos de problemas hecho, con eso, ¿no? sí, pero vamos a ver, yo no he tenido ningún problema realmente, pero parece, ok, se ve acá como que, parece como que solo que, parece como que solo hay que subirle la versión de iOS. No estoy seguro. Pero sí lo habías corrido, ¿o no? Sí, lo había corrido en Android, lo que pasa es que me está fallando el simulador de Android. Pero bueno, cosas que pasan en un library. Vamos a ver, por acá, vamos a ver con el workspace. Por acá dice, vamos a ver, debugando en vivo, dice que solo está disponible en iOS 10 o más nuevo. Oh, pero eso sí suena viejo. Porque iOS 10 sí ya tiene su año. Using new build system. Ok. Eso vamos a ver acá. Después, Flutter Block es dependiente de provider también, ¿no? El Flutter Block. Uy, ¿te fuiste, Marco? Me confirman si me fui yo o se fue Marco. Se ha congelado, creo. Vamos. No. Te fuiste por un momento, creo. Sí, estás súper lento. ¿Escuchas? Probablemente sea Sí. solo eso. Tu internet está súper lento que es como que te quedaste congelado un rato. Ah, ok. Sí, así estoy viendo el chat que me fui. Vamos a ver. Ah, Sí, ahorita los viernes usualmente se pone así. Vamos a ver. Creo que solo sería el build system, capaz. ¿qué error te está saliendo en Android? En Android es el simulador como tal que no está levantando. Y si pruebas en tu dispositivo, Vamos a probar. a ver, Creo que aquí va a correr. No sé por qué me da la pequeña impresión de que va a correr. estamos hablando. Estás en 75 kilobytes. Dice. Sí, así se Está escucha. muy mala la señal ahí en Nicaragua. ¿Cuánto tienes de descarga si entras a fast.com? Ya no te escucho, estás mute. Ahora se escucha. Sí, ahora sí. Ok. Déjame revisar. Ok.
Dice Photo Manager. Hay una dependencia que se llama Photo Manager. Photo Manager. Debe ser parte de Stream. Ajá. Es que Stream, el SDK Stream usa como 100.000 librerías. Ah, wow. Sí, eso creo que 100.000 sería el packages. problema en iOS. Vamos a Em, ver. Sí, el emulador me está saliendo mal acá. Dice que no se puede estoy, conectar. estoy tratando de compilar también. Ok. Veamos, veamos. Manuel Duarte nos dice que es de Nicaragua y que según tienes 20 megas, pero le llegan 5 megas. ¿Es verdad? Sí, eso Sí, pasa. es Sí, eso malísimo. pasa. Ujú. Sí. Me está saliendo el mismo error a mí. Photo Manager, ¿qué ha pasado? Tal vez cambiaron la dependencia de un día a otro, algo así, no sé. Porque em, realmente me había salido bien. a ver, estamos usando, pero qué raro porque yo estoy usando una versión fixed, ¿no? De Stream Chat Ajá. 1.3.0 beta. ¿Qué puede pasar ahí? Que dentro de esa versión tengan que estén jalando Any. Sí, Podría puede ser. ser. Si estamos usando Podría Any, se ser. trajo la última versión y no compila nada. Sí, podría Eh, ser. podría ser, ¿no? Ya Sí. fue. Sí, creo que es eso. Bueno, Wow, pero veamos entonces. código ya. La gente ha visto cómo corre el proyecto. Vamos a confiar en Marco que no se ha roto nada. Y veamos, a ver, creo que queda tiempo para hacer un UI, o perdón, un block test, nada más solo para cerrar con el tema de block test. No tienes más Ujú. código, ¿no? Para refactorizar. No, básicamente debe ser el que Ok. tenía. Sí. A ver, para Ok. comentarles más o menos qué creo que podría estar pasando. Sí, Ujú. anda Marco a ver al pub spec para que vean la dependencia que hay. Vamos a ver. Ah, no, digo a la del Visual Studio Code, Ah, el Visual Studio Code. para que vean Vamos a las ver. dependencias que tenemos. Ya, miren, Ok. ahí yo estoy usando Fixed Version, o sea, sin Sí. sin ese, ¿cómo se llama? Caret, ese simbolito, para que solamente use Ujú. esa y si hay un update que rompe algo, no lo traigan. Solamente Sí. en HTTP, obviamente, Any, porque difícil que rompa algo, pero ¿qué podría Sí. estar pasando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, ahí está Stream Chat, no lo vi en el PubSpec. Sí. Está en Stream Chat Flutter. Vamos a ver qué versión ocupa Sí, eso. es Porque una versión ya antigua. Miren todos los capaz packages que actualizan dependen. eso. ¿Hay un Wow. Photo Sí. Manager por ahí? ¿O no? Photo Manager. Vamos a ver. Sí. Wow. Julio 23, 2021. Hoy día. Han actualizado algo hoy día, Sí. pero me preocupa que el package de Stream Chat esté jalando el último, ¿no? Es muy Sí. peligroso Vamos a eso. ver. Es Sí. que, Vamos a claro, también ver. estoy usando Porque una versión antigua. ¿cuál Tengan es la que estaba ocupando? uf, 1.3.0. 3. Ya es antigua. 1.3.0 beta. Ok. No tienen ningún link a esto. Ok, vamos a ver acá en el repo de GitHub. Wow, pero que no, se me hace hasta gracioso. Ok, vamos a ver acá. Después que ya estás en BGB, ya te parece gracioso el Sí, código. sí, de hecho aprovecho para que sea una recomendación. Es malo usar Any. Es muy malo usar Any. Malísimo y Eh, peligroso. Puede pasar esto. Y sí, cosas peores, ¿no? Bueno, estamos en un live, pero puede pasar muchas cosas feas en producción. sí, en producción, sobre todo. Ok, vamos a ver acá el beta, a ver qué tiene. Eh, Y si usamos un dependency override para decirle, oye, usa este photo manager. sí, podría ser. Solo quiero ver cuál es el que tiene, porque sí me interesa por acá. Vamos a ver. Mm, Ok, este a ver. fue el último, se supone. Entonces vamos a ver acá. Browse files, vamos a ver qué hay aquí.
Y vamos a ver el packages, stream chat flutter, vamos a ver qué dice, PubSpec y Photo Manager 1.1.6. Qué extraño. Debería estar usando ese. A menos que, o sea, se ha ido hasta el 1.18, puede ser. No, ¿cuál es el actualizado? 1.28 se ha ido. Y en el Sí, 1.28 puede ser que haya algo que rompe. Pero qué raro, porque no está con un safety, así que no debería jalar eso. sí, sí, muy extraño. Mm, Bueno, bueno, a voy a ver, hacer el unit test solo para para calificar finalizar eso. eso. Vamos a ver acá. Entonces tenemos el Profile Verify. Vamos a pequeño tip. Si van a Go to Test, le dan Create. Aquí ya les crea eso. Y ya les crea la carpeta con toda la estructura. Ok. Entonces creo que no está Block Test, ¿verdad? Como dependencia. No, no está. Ok, vamos a añadir entonces Block Test. Vamos a añadir acá. Probablemente tengamos que usar una versión compatible con esta de las 6. Voy a probar así completamente aleatorio, solo poner 6 a ver si trae bien los paquetes. Ok, no hay match de ninguna. Vamos a ver el block test. Y el block test, vamos a ver acá. Ok, deberíamos de estar usando entonces esta, más o menos. 601. Sí, 601. Ok, vamos a ver acá, 601. Esa debería traerlo porque usualmente todos los paquetes de blog vienen como en la misma versión, más o menos. Pero creo que Block Test usualmente está como una versión completa, así como de las 5 a las 6, siempre está como una completa atrasada. Ok, vamos a ver acá entonces. Data to blog. Ok, entonces sería más bien como si tenemos blog, tenemos la 6.1.2. Entonces tendríamos que usar más o menos la 7. Vamos a ver acá. Si lo trae. Wow. Sí, es que aquí parece que está tirando con Stream Chat. El error. Sí. ¿Qué Hay dice? mucha. Paradise string chat must be false. Depende de block test. String chat está usando. Ese es el Sí. problema. Stream Chat ocupa Cuando, los tres. cuando hagan package, no usen un package de state management porque va a pasar esto. Y justo es lo que decían. ¿Por qué no? ¿Por qué no debemos usar un package de state management en un package? Porque puede pasar este problema de dependencia. Sí. Sí, básicamente acá ese es el problema. Dice que block test depende del block. Ok. Requiere block 502, que dice 500 de Web 6. ¿Y si usas ese? ¿No es muy antiguo? Sí, vamos a pasarle a ese. Vamos a ver, porque lo que me tiene un poco preocupado es Flutterblock. El problema es que Vamos a ver qué pasa. ese package de String Chat Flutter requiere muchos packages. Wow. Sí, bastante. Vamos a ver acá. Dice depende en Flutterblock. Ok, entonces necesitamos este. El problema va a ser con el block test. Vamos a ver si ahí sale alguna. Me preocupa el Creo, de String Chat, más que nada.
El de StreamChat. Sí. Sí, Ya, porque yo acá, creo ok, dice... voy a ir mostrando mi pantalla para justo Ujú, Daniel me escribía. ¿Dónde está Daniel? A ver, déjame ver. Me ponía un tweet ahí, no, perdón, Patricio Bonilla me ponía un tweet habían hecho un tweet sobre los 7 state management y ujú. quería ver su opinión sobre eso. Así que voy a compartir mi pantalla en un toque mientras Marco va solucionando eso, a ver si se puede, si no, no hay problema, Marco, porque a mí también me está saliendo errores y es mi proyecto. Sí. Dice Así Brian que que eliminemos a StreamChat. Y realmente eso serviría. Eso serviría solo como para testear el blog. te dejo Pero, haciéndolo eso, Marco, a ver, de repente lo eliminas y dejas solo el blog test y dale, mientras dale. yo voy mostrando mi pantalla, a ver. Me parece, dale. Share screen, Windows, voy a mostrar esto. Ahí está. Justo me decía Patricio sobre, a ver, voy a estar, sobre este tweet que dice, Every Flutter app has to deal with some sort of state. Y aquí él hace una lista de 7 formas de manejar el estado reactivo en Flutter y le ha puesto un rating basado en su opinión personal. El primero, set state, que yo creo que es el que todos deberíamos conocer. Voy a andar un poco. Set state, a lo mejor así. Y ahí se ve bien. Voy a agregarle un poco. Ahí está. Eh, Beginner friendly está bien porque el set state es lo que todos deberíamos aprender al inicio. Y creo que es lo que todos vemos con el ejemplo de Flutter, el counter. Ahora le ponen a escalabilidad una estrella, porque si vas a hacer una aplicación compleja, va a ser muy difícil escalar. Te sirve para pequeñas demos o cuando tienes solamente un widget no muy complejo, por ejemplo, un switch, un botón, cambia de estado, true false. Entonces está bien por ahí. Eh, por eso no escala tanto. ¿Qué dicen? A ver. Experiencia de usuario, 2 estrellas le ha dado. Love rate le da 3 estrellas y funcionalidad 1. Es como que el inicio de todo desarrollador Flutter. Está bien si, que dice fine for widget only stay in reactive change. Sí, si solamente usas para mantener el estado de un widget, como les dije, ¿no? El siguiente es inherited widget. Eh, Beginner friendly, no sé si sea 4 estrellas, porque como que al inicio se complica un poco el uso de inherited widget. Así que creo que ahí yo le pondría 3 estrellas quizás. Escalabilidad 2, User Experience 2, Love Rate 2, Functionality 2. Es usado por otros State Management como Provider, Under the Hood. Y técnicamente es un widget que guarda el estado y provee el estado a widgets que están abajo del árbol. Eh, Provider. Beginner friendly, 3 estrellas. Ahí yo creo que a Provider le daría 4 estrellas, ¿no? Porque para los principiantes como que es muy sencillo. Escalabilidad 4, User Experience 4. Se nota su amor por Provider aquí. Love Rate 4 y funcionalidad 4. Basado en Chain Notifier. Eh, ok, that provides a stay down your widget tree. Block. Marco, acá creo que sí vas a estar en desacuerdo. Te estás en mute por si acaso es que quieres conversar. Ha puesto No que me he fijado. para Ajá. los que empiezan le ha puesto que es muy complejo. Es 1 estrella le ha dado. Pero en escalabilidad le ha dado 5 estrellas. Experiencia de Sí, usuario 2 estrellas. Y love rate 1 estrella. Y funcionalidad 5. sí. Blog. Me parece justo. Te lo confieso. Oye, pero acá está hablando, dice, Blog usa streams o RxDart para reactividad. ¿Usan RxDart? Eh, ¿Sí? no, ya no. ¿No? Se Ya no. quitó. Se quitó. Se usaba antes, pero ya no. Mm. Sí, pero no creo que sea, no estoy de acuerdo con 1 estrella que le he dado, porque Blog, si leen la documentación, se hace muy sencillo de usar, ¿no? Simplemente tienes que seguir los state y los events y ya Sí, está. sí. ¿Qué más tenemos? Riverpod, le ha dado Beginner Friendly 2 estrellas, escalabilidad 4, User Experience 4, Love Rate 5 y funcionalidad 5. Es considerada una reescritura de Provider con mejor funcionalidades por el mismo creador. Eh, Redux.
Beginner friendly, ahí sí, 1 estrella, escalabilidad 5. ¿Y por qué a Riverpod le he dado 4? Qué extraño. Experiencia de usuario 3, yo le daría 1 a experiencia de usuario. El upgrade 2, funcionalidad 4. Inspirado en Reader de JavaScript. Y el último le ha puesto Gerex, que para los principiantes le ha puesto 3 estrellas. Ahí creo que para los principiantes les gusta mucho, ¿no? Así que le daría 5 estrellas. Pero en escalabilidad sí le he dado 1, y User Experience 1, el upgrade 1 y funcionalidad 3. Si te pregunto a ti, Marco, ¿cuál es tu state manager preferido? ¿Me vas a decir Flutterblock? Ahí hay es curioso, porque no diría que no. Creo que sí, últimamente mi state management favorito es Flutterblock, pero sí me parece que el que tiene así como bastante mérito de creación y más o menos cómo funciona por dentro, creo que sería Riverpod. Riverpod me parece que es el más interesante en general. Sí. Sí. Sí, la verdad comparto tu opinión. Riverpod, Flutterblock, ambos son buenos. Yo creo que depende mucho de ahí de la experiencia del equipo, del desarrollador y con cuál te sientas más cómodo y al final puedes elegir cualquiera. Hasta puedes elegir si deseas Gerex, ¿no? Si te sientes cómodo y sabes cómo funciona, pero Sí. acá dice, no va a escalar tanto. Aquí en escalabilidad Redux 5, sí, pero Redux es muy verboso. Riverpod debería tener 5 también escalabilidad. Y bueno, acá he puesto Block, no he puesto Flutterblock, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Pudiste ver los test? Terminé haciendo otra cosa, pero creo que les va a servir igual. Sí, claro, con un test de Sí, Flutterblock, perfect. sí, La diferencia entre Block y Gerex. Gerex no solamente es un gestor de estados, Gerex es un microframework, como todos dicen ahí, ¿no? Que te maneja la navegación sin contexto, tiene widgets adicionales como Snackbar y Dialog seguramente. ¿Qué más? Tiene, creo que, storage también. Tiene sí, tiene reactividad todo también. Gerex. Sí, Menos coverage. No, sí, mentira. menos coverage. Por ahí hay mucho bullying, ¿no? El tema del coverage. Pero, Sí. ¿qué tal es Directivo? ¿Qué opinas de él? He hecho un video ahí. Tengo un video, Manuel, usando Gerex. Y después, cuando intenté testear eso, como que se me complicó un poco. Bueno, lo hice a propósito para que vean que se puede complicar un poco si no entienden muy bien el tema del contexto. ¿Qué opino? Bueno, ahí está, ¿no? Tampoco diría que es muy malo ni malo, ¿no? O sea, te sirve, te ayuda a gestionar el estado, pero no lo usaría en un proyecto, por lo menos yo, ¿no? Pero depende de cada uno al final, del equipo y del Ok. desarrollador, ¿no? Porque por más que uses Riverpod, puedes hacer un desastre también. Sí, sí. ¿Y estás? Sí, ya estoy. A ver, veamos. Vamos a compartir tu pantalla, ahí está. Ok, esto es completamente improvisado. Básicamente lo que hice aquí fue hacer un proyecto en Dart, o sea, totalmente aparte y sacarme solo el blog. O sea, esto es completamente Dart y eso creo que también ayuda a las personas que creen que Flutterblock tiene que ser específicamente para Flutter. En este caso solo estoy usando blog y tengo blog test y tengo equatable. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Creo que voy a tener que incluir, probablemente también voy a tener que incluir mocktail porque tengo que mockear el blog. O no, de hecho no tengo que hacerlo, ahorita que lo pienso. Ok, esto acá, ajá. Ok, entonces lo que voy a hacer acá es hacer un blog test. Entonces un blog test básicamente tiene una estructura bastante fácil de entender. De hecho, tiene esta extensión de blog que si ustedes quieren les puede autocompletar el proyecto y toda esta parte. Entonces, aquí solo voy a especificar cuál es el blog que yo quiero usar, que en este caso sería el Profile Verify. Acá tengo que importar el blog test y tengo que importar el blog, que acá de hecho tengo que exportarlo. Que acá lo hago en library blog sample. Y acá solo importaría bien, exportaría más bien blog y profile verify blog.dart. Tengo entendido que eso es lo que tengo acá, ¿no?
Ok. Ah, no, esto no tiene que ser de Bing, esto va directamente. Sí. Ok. Perfecto, entonces acá tengo eso. Acá puedo importar block sample, package block sample, igual block sample de aquí, .dart, y ese es el que me haría el import. No sé por qué no está saliendo. Supongo que aquí esto lo tendría que pasar a un lib para que tenga sentido. Entonces solo voy a pasar esto. Pasar de una acá. Ahora borras el bin nada más. Sí, El block sample nada más corregirlo. sí, acá sería solo block. Y listo. Ok, entonces acá ya tengo. Básicamente esta es la estructura básica. Nosotros tenemos, aquí incluso te da la descripción de lo que esto debería de ser, que emite estado X cuando se le añade un evento. Y aquí simplemente vamos a hacer eso mismo. Entonces, nosotros tenemos un build que básicamente aquí configuramos cualquier dependencia que pueda tener este block. Por ejemplo, en este caso podríamos tener, qué sé yo, una clase de file repository que traiga un repository. Bueno, en este caso tendría que ser igual un... Creo que lo voy a hacer solo para que sea así como muy detallado de cómo sería, porque si no creo que es un ejemplo bastante sencillo. Esto lo voy a poner aquí abajo. Voy a usar Mocktail para esto. Y acá le voy a poner solo un feature file. Y lo voy a hacer lo más simple posible. Get file. Y acá le voy a decir un async future.delay. Duration. Voy a poner 2 segundos. O 1 segundo le voy a poner para que no dure tanto. Y acá solo le voy a poner que retorne, si no me equivoco, esto, si no me equivoco, tiene una función. Sí, tiene una función. O sea, acá le voy a decir que me retorne esto. File. Le voy a pasar ese file en específico. Creo que aquí esto requiere un argumento, si no me equivoco. Vamos a ver. Acá, entonces, vamos a ver acá. Este Y delay te falta tiene... cerrar el duration. Ah, el duration, ¿cierto? Claro. No lo he notado. Ok, vamos a ir acá. Ok, listo. Y esto le vamos a hacer una wait para que esto quede acá. Entonces, acá dice que puede regresar Tendría nulo. un return. ¿Estás retornando? Ah, Sí. el return, ajá. Sí. Return await y listo. Eso sería. Entonces, acá voy a usar mi repositorio. Lo voy a poner como dependencia. Final file repository. Repository lo voy a poner nada más. Hay que pedirlo. No le voy a hacer toda la inyección de dependencias para que quede lo más simple posible. Acá voy a tener un file. De este file voy a hacer un await. Y voy a irme a repository.getFile. Ya, esa es básicamente mi clase mockable. Acá lo que voy a hacer es mock file repository como clase. Extends mock, implement file repository. Si ya con eso estoy listo. Esto hay que importarlo en Mocktail. Y ahora me pide ahí que yo construya mi blog. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a construir mi blog. Voy a hacerlo acá. Y voy a definir un final mock repository. Y le voy a poner un when para que me diga, ok, este repositorio
cuando haga el get file, vamos a responder con lo siguiente. Vamos a responder con file, y esto lo voy a poner acá para que esté a nivel de mock file. Voy a poner así solo para que quede ahí. Ok, esto importo de Dart.io y le voy a poner que retorno mi mock file. Entonces acá ya tengo todo mi setup de toda esta parte. Tengo que retornar mi blog y tengo que pasarle mi mock repository. Entonces una vez que tengo eso, yo tengo que añadir el evento, que básicamente es el de chat started, si no me equivoco, y a ese le tengo que pasar un nombre, cualquiera. Entonces le voy a pasar un any. Ok, entonces esto le dice a mi blog, cada vez que, bueno, acá tenemos, cada vez que llame a getFile, va a regresar el mock file. Y este es el bloque que vamos a usar, ya con el mock repository. Y acá en el act, lo que estamos haciendo es decirle qué es lo que se va a añadir al bloque en específico. Entonces, aquí solo estamos testeando un evento, ¿verdad? Y lo que vamos a esperar es que emita los siguientes estados. Tiene que emitir profile, verify, primero initial, después sería profile, verify, loading, que es el segundo, y el último sería profile, verify, loaded, y sería con el mock file. Ok, genial. Entonces acá vamos a ver qué dice. Esto es const, ok. Eso no es const, mejor dicho. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Ahí nos debería regresar estos estados. Y vamos a ver por acá. Aquí va corriendo el test. Y pasó algo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se emite ningún estado. Entonces, ¿por qué no se está emitiendo ningún estado? Vamos a ir al blog. Y vamos a ver acá. Ok, el evento que estamos pasándole es chat started. Y tenemos que esperamos initial, loading y verify loaded. Y no está emitiendo nada. Entonces, ¿por qué no está emitiendo nada? Vamos a ver. Vamos a debuguearlo tranquilamente. Vamos a ver por acá. El test. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en el blog. Primero quiero ver si el estado lo está captando acá. Vamos a ver acá, se está ejecutando. Ok, ni siquiera está entrando al blog. Esto quiere decir que chat any. Vale. Vamos a ver por acá. Ok, falla acá. Interesante. Ok, tenemos el mock file, tenemos nuestro evento se está añadiendo, tenemos nuestro repositorio, ya le estamos pasando esto. Falla que el chat started. Sí. El evento que lo emite sí es chat started. Ok. Sí. Sí entra ahí, ¿no? Pero, ¿dónde muestras el initial? Porque no veo el estado. El super. Empiezas con Sí, initial. en el super. No Después entra por mandas acá. un Vamos a ver. loading. Después capturas el file, loaded. Y profile verifier, sí. Un segundo. No hay problema con el tiempo, no tienes que hacer bueno, estás haciendo un duration de un segundo, ¿no? Sí, sí. No hay No, como de un hecho count. no debería estar haciendo eso porque igual estoy haciendo un mock de la clase, entonces Cierto, estás moqueando. ya le estoy diciendo esto. Sí. Mm, Vamos a ver que el bloque tengo.
State, vamos a ver por acá. Entonces, el problema es que ni siquiera está entrando como tal este bloque. Ok, este name, aquí tenemos todo bien. De hecho, aquí sí puede ir con any. Pero vamos a ver, no está emitiendo esto. Se le está añadiendo el chat started. Pero vamos a ver por acá. Tengo una duda si se está creando siquiera el bloque. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver acá. ¿No entra el Sí, map event to state o sí? Parece que no. Shorter than expected. Vamos a ver. Si no me equivoco, acá tenemos... Ok, déjame ver si el seed, porque el seed es como un estado así inicial que se le tiene que pasar. Entonces, esto lo debería hacer solo, pero vamos a ver si es esto. Vamos a ver acá. Ok, lo mismo. Y el build solamente tienes que retornar que el bloque vas a testear, nada más. Sí, sí, solamente. Block, repository, extend, provide event. Quiero probar acá. Rápido, vamos a hacer un bin. Solo para poner un main.dart. Ok, entonces acá main. Y acá lo que vamos a hacer es crear un profile verify block. Profile verify block. Le vamos a pasar un file repository. Y vamos a decirle stream listen para ver cuáles son los eventos que emite. Y vamos a hacer un print de este evento. Ahora vamos a acá a añadirle un chat started con name y vamos a ver qué pasa. Entonces eso por acá. Qué raro, se me fue la consola. Ok, aquí está. Ok, profile verify loading, profile verify loaded. No entra al initial, no Funciona. tiene que pintar, ¿no? El estado inicial, oye. Sí, sí, no lo debe pintar ahí, realmente. No, repository, get file, profile Sí, verify. realmente eso podría ser ahí. Si tiene un seed, lo debería pintar, pero si no, no. Qué extraño. Sí, porque se está añadiendo. Pero si le pones en vez de any cualquier valor dentro de char start, ahí sí funciona. Ya lo intenté, pero no funciona. Ok, Pero yo vi tiene que llegaba un... algo. Si le No, pones, ¿no? no llega. Vamos a ponerle un name. No llega.
Vamos a ver acá. Ah, sí, con el name. Ah, ya, sí. Creo que sería any name. Sí. Y eso es parte de Sería... Mocktail. Sí, es parte de Mocktail. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver si sale lo mismo. No, ahí Ah, está con error. claro. Creo que es porque chat started. Ah, claro, chat started no es un objeto de Mocktail. Sí, sí, esa es la falla, básicamente. Sí, sí. Entonces acá sí sale todo bien. Básicamente es porque aquí chat started, yo le estaba pasando any, que es un parámetro que venía de Mocktail, pero no hay nada de Mocktail. O sea, chat started no es una clase mock, entonces no, No es un mock, ajá. sí, no se podía hacer de esa manera. Sí, entonces básicamente esa es de esa manera. Y por ejemplo, si yo vengo acá y agarro este mismo, pero acá le digo que tire una excepción, por ejemplo, then throw exception, cualquier exception. Entonces acá me debería decir loading y después me debería decir profile error, por ejemplo. Entonces si corro todos los tests de nuevo, vamos a ver acá, sale bien este. Igual espero, bueno, en este caso, para que no haya confusión aquí, Tendrías que cambiar voy el a nombre. ponerle, sí, voy a ponerle chat started. Pero está chévere, me gusta la forma como testear los blogs, que también seguramente se puede hacer sin los block test, ¿no? Lo puedes hacer manual también. Sí, sí, se puede hacer manual. De hecho, esta block test es literalmente se podría decir, un proxy incluso para testearlo. Claro, tiene como los blogs tienen streams por debajo, hay bastante qué sé yo, ponerle que el blog se cierre y ese tipo de operaciones, pero viene siendo más que nada un wrapper, pues, una función cualquiera de testing. Ujú. Está bueno, eso es Sí, sencillo. sí. Igual le El pueden error poner, por era, ejemplo, al final el error no era por el block test, era por el sí, mocktail, el valor que sí, estábamos mockeando dentro de char started. ¿Qué hay en verify? ¿Qué podrías sí. poner? ¿Está Verify es ejecutado? ¿Está ejecutado? básicamente, sí, es lo de siempre, pues, de que se haya ejecutado una llamada al blog. Creo que aquí te manda el blog por defecto. Sí, Sí. te manda el blog. Y usualmente lo que hace es que te dispone, pues, ¿verdad? Del blog que se le manda al build. Es el mismo que se hace aquí, pues, todo el setup. Entonces vamos a ver acá, add y chat started, por ejemplo. Se viene hasta acá. Y si lo vuelvo a correr, me va a decir que todo bien, pero Si creo le que hay cambias el string al verify, puedes cambiarle al verify, pon char started y Sí, otro string. sí, lo que quería ver, sí, sería lo mismo. Ok, entonces vamos a ponerle name, por ejemplo. Entonces si ya coloco name, bueno, también lo llama. Lo que pasa es que aquí solo chequea que se esté llamando, ¿verdad? El método. No Ah, chequea tal vez qué es lo que se le pasa. Sí. que se esté llamando el evento. O no, esa es la El, acción, ¿no? que se le llame el método de add, que Evento, pues, básicamente sí. te trae el evento. Sí, Ah, claro. No. sí. Es más o menos esa la forma de testearlo. No sé si Pero hay está preguntas bueno. de eso. A ver, ¿tienen preguntas, gente, antes de cerrar? Van a Brian, dicen todas. ¿No? No, creo que quedó claro. O sea, que si pudieras resumir um, Ujú. Flutter Block, Qubit, ¿cómo lo resumirías así? En estos puntos, en este refactor que has implementado, ¿no? Quizás hablando un poco de Enum, State. Más que nada diría que así tal vez como por práctica igual en BGB, por decir algo, diría que usen Block por defecto. Les recomiendo que lo usen en lugar de Qubit.
Eh, yo sé que es un poco difícil acostumbrarse tal vez como a la sintaxis o tal vez como a, no sé, tal vez como al hecho de que pasamos eventos, emitimos estados y toda esa parte, pero es mucho más fácil ya a la hora de hacer, por ejemplo, el testing de todo esto. Si ven, es súper sencillo, son funciones súper cortas, ya hay incluso un framework pues, de testing para esto. Entonces, sí, les recomendaría más que nada que ocupen todo eso eh, todos esos recursos porque van a ver que sus aplicaciones sí van a ser mucho más robustas, van a escalar mucho más fácil. También tienen que mantener una estructura, ¿verdad? Que sea escalable porque no todo es state management. Hay mucho más allá de eso. Igual con Block pueden hacer mal código, pues. No significa que de repente ya utilizando Flutter Block no van a tener mal código. Pero sí les recomiendo eso, que Qubit lo pueden ver así como para explorarlo, para familiarizarse un poco, pero intenten pasarse a Block y, y exploren cada uno de los paquetes, porque hay muchos paquetes. Está, por ejemplo, Replay Block, que te permite retroceder en los estados o avanzar en los estados. Está Hydrated Block, que te da persistencia con Hive, te guarda los estados en una base de datos. Entonces, una vez que vuelves a abrir tu aplicación, tus estados pueden cargar en lo último que los dejaste cuando cerraste la aplicación. Entonces, hay bastante alternativas y Block te ayuda, pues te ayuda mucho a testing, te ayuda a una arquitectura muy robusta en general. ¿Cuál crees que sería el pack así para usar Flutter Block? Veo que Equitable ya viene integrado. ¿Sí? ¿Viene integrado o lo has añadido aparte? No, Equatable viene por aparte. De hecho, yo he usado, por ejemplo, Flutter Block con Freeze y funciona súper bien. Así que tampoco es... sí, de hecho hay muchos en el equipo que les gusta bastante Freeze. Entonces sí recomendaría pues que cosa de preferencia subjetiva, básicamente porque, no sé, hay gente que le gusta usar mucho código generado, hay personas que no, entonces queda más o menos como a criterio de cada quien, pues si van a usar código generado, si eh, van a hacer ustedes mismos el código. Vale. Y creo que la última pregunta aquí para cerrar es para la inyección de dependencias. No, perdón, para inyección de dependencias, si usan Getit, bueno, ahí se puede ahí se puede inyectar dependencias en Block con repositories, ¿no? Con Sí, multi-block repository, multi-block provider, ¿cómo se llama? sí, básicamente eso de la inyección de dependencia creo que es algo que no enseñé y eso también lo refactoricé un poco. Aquí están, básicamente. Bueno, aquí van a saltar las 1000 alarmas, ¿verdad? Porque quité Stream Chat. pero bueno, básicamente la inyección de dependencia nosotros las hemos pasado, sí, en repositorio. Primeramente tenemos todos los repositories y esto lo pueden ver si crean su proyecto con Very Good CLI. Ustedes pueden ver que tenemos repository providers y a partir de los repository providers nosotros ya creamos los blogs que necesitamos. Eso sí les recomiendo que los blogs intenten hacerlos más así como scope, o sea, dejarlo así como en la parte donde los vayan a ocupar y no los dejen todo global. En este caso, pues ocupo que de paso ocupa uno de los repositorios. Entonces, la inyección de dependencia más o menos se maneja de esta manera, ya con los repository providers. No se ocupa Getit porque básicamente es lo mismo. Sí, es lo mismo que hacer esto. Chévere, chévere. Buenas recomendaciones, Marco. Y nada, pues ya casi vamos 2 horas. Agradecerte por el tiempo, Sí, Marco. Espero, gente, que les haya servido los consejos aquí de Marco en cuanto a testing, a la estructura, a qué usar, cómo ir. Y bueno, espero que te pueda tener en otro video, Marco, hablando un poco más profundo de algún otro tema de BGB, que la gente te quiere sacar información sobre BGB, todos los sí, secretos que tienen pasa. allá.
Y te Sí. voy a pedir por interno tus links para contactarte, tu Ujú. Twitter, no sé, tu canal, todo, para ponerlo en la descripción del video. Y eso creo que Ok, sería todo. dale, dale, ya Entonces, te los paso. Ujú. dale. Gracias, Marco. Eh, Sí, sí. dale No, tu mensaje. lo único que, no, le iba a comentar, yo sé que no se ve así como la aplicación, voy a intentar migrarla, no les prometo así como que lo voy a hacer, porque no sé si me va a dar tiempo, pero voy a intentar migrarlo, así como para más o menos que vean el proceso. Bueno, la verdad, no van a ver así como todo el proceso de migración y todo eso, pero sí creo que vale la pena así como pasarlo a Null Safety. Y bueno, ya vieron las malas, bueno, no sé si decirlo malas prácticas, pero así como, sí, malas prácticas al final, tener muchos paquetes en uno, no sé, tener tantas dependencias, crear cosas que no queremos en los proyectos. Entonces, sí creo que al final voy a hacer eso como para tener al final pues, ya la aplicación con Null Safety y ver pues todos los patrones bien implementados. Chévere, Marcos. Nada, entonces esperamos esos detalles y solo para anunciarle a la gente que en estos días ya tengo el video ese del challenge que hicieron. 3 personas enviaron, ya lo edité y todo, así que en estos días va a salir. Y bueno, ya grabé un video muy especial. Este video han salido como 50 microvideos, solamente me falta editarlo. Necesito todo el fin de semana, creo, para poder editar un video muy especial para la comunidad, pero este video la duración del video va a ser creo que 5 minutos a menos, pero en la edición creo que me voy a tirar como 2 días, así que es un video muy especial que no va a tener lenguaje, va a ser universal, para que la gente no esté diciendo English o no sé, o algún otro lenguaje, pero se viene un video muy chévere, espero que les guste, porque le estoy metiendo un montón de empeño ahí, he estado leyendo un montón acerca de edición, de de cámaras, de temas de ISO, de la luz, de apertura, entonces me he estado comiendo un montón de material, pero bueno. Gracias Marcos también, la comunidad de Nicaragua, bueno, cuando quieras también invítame, te aviso con también el tema de tiempos para estar en tu canal. Oye, revive tu canal, pues no, Scope Devs, ¿qué pasó? Me murió. Sí, sí. Sí, Elian y yo tenemos una vida universitaria medio complicada. De repente tenemos que hacer sus pausas. Pero sí, ahí vamos a retomar pronto, probablemente. Bueno, espero que retornen porque sí, los lives se extrañan también ¿no? para Sí, participar, no sé, sí. pero bueno. Bueno, nos despedimos, Marco. Gracias. Gracias, people, Dale, por nos estar ahí. vemos. Nos vemos.